Hola a todos mis alumnos de cuarto de secundaria. En esta ocasión nos encontramos en la página 33 del texto de matemática. Estamos frente al subtítulo Antilogaritmo. Todo lo que vayamos a hacer a continuación, por favor, ustedes deben ir copiando en el texto con los ejemplos que se les van dando. El antilogaritmo, como pueden ver ahí en la teoría, dice es la operación contraria a la logaritmación. Es un exponencial de base igual a la base del logaritmo. Eso quiere decir que si tengo el logaritmo de a, su antilogaritmo será 10 elevado al logaritmo de a, donde esta base 10 se eliminará con el logaritmo, haciendo posible que simplemente tenga como resultado a. En el otro ejemplo tenemos el logaritmo en base 3 de b. El antilogaritmo para este logaritmo será 3 elevado al logaritmo en base 3 de b, donde la base 3 se elimina con el logaritmo y me queda solamente como resultado al argumento b. Noten en este caso que simplemente el logaritmo está pasando a ser un exponente y colocamos como base a la base misma del logaritmo. Un logaritmo en base 10 tendrá como base a 10. Un logaritmo en base 3 tendrá como base general a 3. La base 10 se eliminará con el logaritmo y solamente me quedará este argumento. En este caso, exactamente lo mismo. El logaritmo en base 3 se eliminará con esta cantidad 3 y me quedará solamente la cantidad del argumento b. En el siguiente subtítulo tenemos resolución de ecuaciones logarítmicas. Son igualdades que poseen a la función logaritmo. Aplicando antilogaritmos debemos procurar hallar el valor de la variable. No se olviden que toda esta teoría debe estar copiada en su texto. Entonces, lo único que buscaremos acá en esta parte del tema es resolver ecuaciones en las que tengamos a la función logaritmo y dentro de ella tendremos nosotros a la variable. La única función, la única finalidad que tendremos acá nosotros es simplemente de eliminar a los logaritmos y hacer que estas nuestras ecuaciones se conviertan en ecuaciones lineales tal y como las que hemos venido estudiando hasta el momento, para poder resolverlas y encontrar el valor de la variable x. Los ejemplos que tenemos a continuación son aquellos que tienen ustedes en el texto. Vamos a ir resolviéndolos uno por uno para que veamos cómo se trabajan en este sentido. El ejemplo número 1 me indica logaritmo de 9x más 1 menos 2 igual a 0. Lo que debemos realizar acá es tratar de eliminar la función logaritmo, que es la que en realidad acá me estaría estorbando. Por lo tanto, vayamos a despejar. Debemos ver la posibilidad de que en un lado de la ecuación esté expresado solamente en términos de logaritmo, es decir, que tengamos solamente un logaritmo por cada lado, por cada miembro de la ecuación. Entonces, esto se convertirá en logaritmo de 9x más 1 igual este menos 2, que está fuera del logaritmo, puede pasar al otro lado como más 2. Ahora, ya que tenemos solamente un logaritmo acá, tenemos que tratar de eliminar. Así como habíamos visto en el anterior segmento, aprendimos lo que es un antilogaritmo. Entonces vamos a aplicar el antilogaritmo a toda la ecuación.
antilogaritmo a ambos miembros de la ecuación. Entonces, como acá tenemos base 10, la nueva base para esta ecuación será 10. Entonces esto se convertirá en 10 y todo lo que tengo acá pasará a ser un nuevo exponente. 10 elevado al logaritmo de 9x más 1 será igual, esta parte también debe adoptar una nueva base 10, 10 elevado al cuadrado. Por el antilogaritmo que analizamos hace unos instantes, sabemos que esta nueva base se eliminará con el logaritmo, por lo tanto, tendremos 9x más 1 igual a 10 al cuadrado, 100. Valga la aclaración también, en el ejercicio que tienen ustedes, acá tengo una base b. Modificamos este ejercicio para poder resolver, como es un primer ejercicio en el que ustedes están aprendiendo, haremos que este logaritmo tenga base 10. Corrijan eso por favor en su texto. Será un nuevo logaritmo en base 10 en este caso. Mi ecuación, al haber eliminado el logaritmo con la nueva base que formamos, queda como 9x más 1 es igual a 100. Ya no tenemos un logaritmo acá, ya no es una ecuación logarítmica, es una ecuación lineal tal y como hemos aprendido a resolver hasta el momento. Por lo tanto, esto es de fácil resolución y del conocimiento general de ustedes. Para poder resolver, continuamos con 9x es igual a 100 menos 1. 9x es igual a 100 menos 1, 99. Y al despejar esta ecuación sabemos bien que x será igual a 99 sobre 9, cuyo resultado será igual a 11. X es igual a 11. Por lo tanto, la cantidad que satisface a esta ecuación, logaritmo de 9x más 1 menos 2 igual a 0, será igual a la variable x igual a 11. Noten ustedes que para deshacerme del logaritmo, tuve que utilizar el antilogaritmo. Tuve que utilizar la teoría del antilogaritmo que hace unos instantes vimos, donde, como la base del logaritmo es 10, toda esta ecuación pasa a ser un exponente de la nueva base 10, 10 elevado a toda esta cantidad logarítmica igual a 10 también elevado a esta cantidad que se halla en el otro lado de la ecuación. Por antilogaritmo sabemos que esta base 10 se eliminará con el logaritmo en base 10. Necesariamente ambos deben tener la misma base. Por lo tanto, se eliminan y me queda solamente el argumento del logaritmo. 9x más 1 será igual a 10 al cuadrado, 100. Y resolvemos la ecuación tal y como sabemos resolver. En el ejemplo 2 me dice logaritmo en base 2 de 7x menos 5 menos 3 igual a 0. Como ustedes ya pudieron observar en el anterior caso, lo que debemos hacer ahora es eliminar o tratar de eliminar, en este caso, al logaritmo. Por lo cual, trataré de dejar solamente a un logaritmo en cada lado de la ecuación si tuviéramos más de un logaritmo. En este caso solamente tenemos un logaritmo, por lo tanto este logaritmo debe estar solito, debe estar solo en el primer miembro de la ecuación. Las otras cantidades que pasen al otro lado de la ecuación. Por lo tanto, esto quedará como logaritmo en base 2 de 7x menos 5 igual a 3. La cantidad menos 3 pasa al otro miembro de la ecuación como más 3. Ahora que está expresado tal y como queríamos, podemos aplicar el antilogaritmo. Antilogaritmo a ambos miembros de la ecuación. Como tenemos base 2, un logaritmo en base 2, la nueva base para toda la ecuación será 2. Esto se escribe entonces como 2 elevado al logaritmo en base 2 de 7x menos 5 igual a 2 elevado al cubo. No se olviden que todas estas cantidades, la del primer y segundo miembro de la ecuación, pasan a formar un nuevo exponente. Entonces ahora este logaritmo puede eliminarse con esta base
quedándome únicamente 7x menos 5 igual a 2 al cubo, que es 8. Resolvemos esta parte de la ecuación quedándome 7x es igual a 8 más 5. 7x será igual, 8 más 5 es igual a 13. Y x llega a ser 13 séptimos. Continuamos ahora con el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 ustedes pueden observar el logaritmo en base 3 de 5 logaritmo de x. Es decir, el argumento de este logaritmo tiene también a otro logaritmo. En este caso, tendremos que realizar 2 veces la aplicación del antilogaritmo. Entonces, acá este logaritmo no lo podemos separar de buenas a primeras. Por lo tanto, aplicamos de una vez el antilogaritmo a ambos miembros de la ecuación. Como la base es 3, todas estas cantidades se convertirán en un exponente cuyas nuevas bases serán 3. 3 elevado al logaritmo en base 3 de 5 por el logaritmo de x, igual a 3 elevado a 1 por esta cantidad. Sabemos que este 3 se eliminará con el logaritmo en base 3, quedándome únicamente 5 por el logaritmo de x, igual 3 a la 1 es 3. Si continuamos con el despeje de la ecuación, acá tenemos una cantidad 5 que me está multiplicando al logaritmo. Habíamos indicado que el logaritmo tiene que quedarse solo dentro de uno de los miembros de la ecuación. Entonces esta cantidad 5 pasará al otro lado a dividir, quedándome únicamente el logaritmo de x es igual a 3 quintos. Ahora, dado que tenemos este logaritmo en base 10, deberemos hacer una vez más el antilogaritmo en toda la ecuación con base 10. Entonces esto quedará como 10 elevado al logaritmo de x igual a 10 elevado a 3 quintos. La base 10 se elimina con el logaritmo, quedándome x es igual a 10 a la 3 quintos. La respuesta sería esa, pero si recurrimos a propiedades de exponentes, sabemos que esta cantidad se puede anotar como exponente fraccionario, pasa a ser una raíz, quedándome la raíz quinta de 10 elevado al cubo. Y esta sería la respuesta final para este ejercicio. En el último ejercicio, no se olviden que también tenemos que ir utilizando las diversas propiedades de logaritmos que aprendimos en su momento. Tenemos acá el logaritmo en base 1/2 del logaritmo en base 3 del logaritmo en base 2 de x, todo igual a 0. No se olviden que nuestra única misión en este caso es calcular el valor de x. Es una ecuación, por lo tanto debemos calcular el valor de la ecuación, el valor de la variable x. Como ya tenemos a un logaritmo principal de un lado de la ecuación, entonces aplicamos directamente el antilogaritmo. Lo aplicamos a ambos miembros de la ecuación. Por lo tanto, como la base acá es 1/2, toda la ecuación tendrá la base de 1/2. 1/2 elevado a toda esta cantidad, elevado a logaritmo en base 1/2 del logaritmo en base 3 del logaritmo en base 2 de x igual a 1/2 elevado a 0. Sabemos que esta nueva base se eliminará con el logaritmo,
quedándome únicamente el argumento del logaritmo que acaba de desaparecer. Logaritmo en base 3 del logaritmo en base 2 de x. Todo igual, 1/2 elevado a 0. Sabemos que toda cantidad elevada a 0 siempre es 1, por lo tanto, 1. Acá ya tengo formulado un nuevo logaritmo, que en este caso su nueva base es 3. Puedo aplicar nuevamente el antilogaritmo a ambos miembros de la ecuación. La nueva base será 3 con su correspondiente exponente, logaritmo en base 3 del logaritmo en base 2 de x, igual a 3 elevado a 1. Esta base con este logaritmo se me van, quedándome solamente este argumento, logaritmo en base 2 de x es igual a 3. Mi ecuación ha tomado esta forma, por lo tanto, puedo nuevamente aplicar el antilogaritmo para buscar la solución final de esta ecuación. Noten ustedes que este logaritmo tiene base 2, por lo tanto, la nueva base será 2. 2 elevado al logaritmo en base 2 de x igual a 2 elevado al cubo. La base con el logaritmo se me van, quedándome la cantidad x que buscábamos es igual a 2 al cubo, y 2 al cubo es igual a 8. Muchísimas gracias por su atención.